Vamos a empezar, hermanos. Pues estamos en la serie Los 7 pecados capitales. Antes quiero, a ver si me pueden apoyar en eso, apagar su teléfono, ponerlo en modo silencio, vibrador. Antes de empezar, por favor. Bueno, vamos, ahí están, los 7 pecados capitales. ¿Recuerdan cuáles fueron los que ya miramos? Ahí está, la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria. La semana pasada se miró la lujuria. Hoy, ¿cuál creen que vamos a mirar ahora? La envidia. La envidia, dice uno. La gula. Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a mirar al gordito ese que está ahí. La pereza. La pereza. Entonces, la pereza viene del hebreo atzla, que quiere decir negligencia o pereza. Eso quiere decir negligencia o pereza. La definición de pereza, según la RAE, quiere decir desgana, desidia, vagancia, holgazanería, negligencia, dejadez, apatía, boludencia, hueva o tiricia. ¿Ok? Entonces, no voy a decir la palabra, pero es lo que la RAE así lo define, ¿verdad? ¿Han escuchado? Ese fodón. Entonces, esa es pereza, ¿no? La negligencia es un tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados a hacer. Cuando estamos obligados a hacer algo, somos negligentes cuando no lo hacemos. Entonces, si somos diligentes, fíjense, esto, cuando nosotros no tenemos ganas de hacer las cosas, no es que seamos negligentes, porque si las hacemos, aunque no queramos, estamos siendo diligentes, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de los 2 hijos? Dice que uno le dijo su papá, vamos a trabajar, y le dijo, sí papá, yo voy contigo, y a la hora de la hora no fue un hijo negligente. Y el otro que dijo, no voy a ir, ¿verdad? No voy a ir, pero ¿qué? Sí fue diligente. Él no quería ir, pero sí fue. Era una responsabilidad que él tenía. Entonces, en la Biblia, la pereza es un tema muy recurrente, y se menciona en varios pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. La pereza se presenta como un comportamiento negativo que puede tener consecuencias graves tanto a nivel individual o colectivo. Entonces, fíjense, la semana pasada el pastor decía de los demonios que hay detrás de la pereza. Pues yo investigué un poquito, y en el siglo XVI un obispo alemán llamado Peter Binsfield asignó un demonio principal a cada uno de los 7 pecados capitales. La pereza, o más específicamente conocida como lascivia, fue considerada como responsabilidad del demonio de Belfegor, que es este demonio. No se alcanza a ver ahí todo, pero está sentado en una taza, en una letrina, ¿no? Haciendo el baño. Entonces, ese es el demonio Belfegor al que se le ¿cómo se dice? Se le atribuye, este pecado de la pereza. ¿Y qué creen? Buscando un poquito, ahí ya ven que uno busca en el internet y todo eso, ¿qué creen que encontré? Es el Día Mundial de la Pereza. ¿Alguien sabía que existía? No. Bueno, pues yo tampoco, hasta ahora me estoy dando cuenta, buscando que existe el Día Mundial
de la pereza. Y ahorita les voy a decir cuándo es, para algunos casi todos los días, ¿verdad? Pero ahorita les voy a decir qué día se celebra y cómo comenzó esto. El Día Mundial de la Pereza nace en 1985, apenas iba naciendo yo, en Itagüí, un municipio de Colombia. Los vecinos de este municipio se suelen vestir en pijama, sacar las camas, las hamacas a las calles para reivindicar su derecho al ocio y al descanso. En el Día Mundial de la Pereza, en muchos países del mundo hay un día en que está permitido holgazanear. Ahí les va cuando es, ¿no? Para que le echen más ganas ese día. Cada 10 de agosto se celebra el Día Mundial de la Pereza, que por muchos se toma al pie de la letra. O sea que dicen, hoy es el Día Mundial de la Pereza, pues yo no voy a hacer nada, me voy a tirar una cama, me voy a rascar la panza, unas palomitas, voy a prender la televisión, a ver Netflix, mis series favoritas, y vámonos ahí, el mundo rueda, ¿no? Entonces, el 10 de agosto es el Día Mundial de la Pereza. Vamos a ver 5 síntomas de una persona perezosa. 5 síntomas. Ahí está la perezosa. No había mirado ahí la perezosa. Síntomas de una persona perezosa. La primera. ¿Me pueden ayudar? Pone pretextos. Pone muchos pretextos. Una persona perezosa pone muchos pretextos. Y dice frases como esta: estoy enfermo, estoy enferma, es que está nublado, parece que va a llover, o ya ya ha pasado, mata a un pariente o a un amigo, ¿no? ¿Vas a ir al trabajo? No, es que se murió mi primo. ¿Que no ya se había muerto el mes pasado? No, este es otro primo. Entonces mata a un pariente, mata a un amigo, y empieza a poner muchos pretextos, ¿no? Una persona perezosa así es. Y el versículo clave que nos dice la palabra de Dios, Proverbios 22:13 en la Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice el perezoso. El perezoso afirma: hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. Entonces, pretexto muy... ¿Quién no va a creer? Como dijera, no, pues que yo no voy a trabajar porque hay un dinosaurio allá afuera. No, pues no. Entonces, cada uno pone sus pretextos. Entonces, una persona perezosa también hace esto. Hay muchas cosas, ¿no?, que un perezoso hace, pero solamente quise traerles 5 para que ustedes puedan mirar. Si me pueden ayudar, ¿cómo dice? Pospone las cosas. Entonces, las personas perezosas posponen las cosas. Es conocida como la gente del mañana, ¿no? Que voy a hacer esto, mañana lo hago, ¿verdad? O voy a hacer lo otro, mañana lo hago. Y nunca lo hace. O también está eso que dicen, porque a mí me lo han dicho, ¿verdad? Julio, arregla esto, ahorita. O sea, y ese ahorita, eso ahorita quiere decir, no ahorita, sino luego. No quiere decir que luego me dice, Julio, voy a hacer esto ahorita, y ya estoy haciéndolo. El ahorita quiere decir, al rato lo hago, ¿no? Puede pasar ese día, puede pasar una semana, pueden pasar meses, y hasta pueden pasar años, y pospones las cosas. Entonces, ese es otro síntoma de una persona perezosa. Hace aproximadamente un año
compramos el piso para una de las recámaras que tenemos ahí en su casa. Cuando quieran visitarnos, lleven carnita asada, nos gusta de acá los tamazula. Y hace aproximadamente como un año compramos el piso y el pegazulejo y todo eso, y ahí estaba. Mi esposa me decía: ¿cuándo vas a pegar el piso? Ahorita, le decía, o mañana, o el lunes, y así me la traía. Pero ya gracias a Dios ya empecé a pegar, porque pues casi obligado, porque van a venir los hermanos de Tijuana, ¿verdad? Y tenemos que remodelar esa recámara para que ellos puedan estar cómodos en ese lugar. Entonces, la verdad, este mensaje a mí me pegó, ¿verdad? Me pegó también porque, primeramente, pues tienes que mirarte tú mismo y ya después compartírselo a los demás. Es que no es para ustedes, entonces es para mí también. Entonces, la persona perezosa es la gente del mañana. Proverbios 24, la palabra de Dios para todos, nos dice, a ver si me ayudan a leerlo, por favor. En la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha, buscará alimento y no encontrará nada. Ok, entonces en la época de la siembra, el perezoso es tiempo de sembrar, ¿y qué hace? Nada, ¿verdad? Se queda acostado, tomándose una coca bien helada, con una hamaca. Entonces, pero a la hora de que tiene que recoger el fruto, va y busca y no encuentra nada. Entonces, es una persona que pospone las cosas. Y otra de las cosas que hace el perezoso, si me ayudan a leerlo, por favor. Creen que todo lo saben. Tú le dices a alguien, a un perezoso, vamos a hacerlo de esta manera, y él te dice: no, hombre, tú hazlo así y así y así, y ahí quedó. O tú hazle así y así, y listo, ¿verdad? Entonces, una persona perezosa, aparte de poner pretextos y de posponer las cosas, cree que todo lo sabe. En Proverbios 26:16, la palabra nos dice de esta manera. Si me ayudan a leerlo, por favor. Mi opinión, el perezoso es más sabio que siente que puede aconsejar. Ok. En su propia opinión, dice, el perezoso es más sabio, se cree más sabio que siente que lo pueden aconsejar. Y dice: ustedes no saben, yo sé cómo hacerlo. Ustedes déjenme a mí, yo sé cómo hacerlo. Y al final está como yo, no hace nada, lo responde. Bueno, otra de las cosas que el perezoso también, uno de sus síntomas es, ¿cómo? Irritante. Eso está fuerte, es molesto, ¿verdad? ¿Alguien es patrón aquí? ¿Tiene empleados? Iván, la hermana. Ay, se me fue. No se preocupe, sí me acuerdo. Miriam, disculpe, hermano. Sí me acordaba de usted, nomás que ahorita no. Bueno, muchos patrones, muchas veces cuando tienen una persona que no les gusta trabajar, perezosas, que lo mandas a algo, siempre va renegando, ¿no? A ver, ve y acomoda esto. La hermana Lupita, que ya casi es la dueña de la Hércules, manda a sus empleados, ¿no? Y les dice, y ya iban pegándole zapatazos a los zapatos. Entonces, no sé si ustedes se han encontrado con personas así, que los mandas y siempre van contestando, no van y lo hacen, no son diligentes, siempre van renegando. Entonces, una persona perezosa
es irritante. Fíjense lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 10:26. ¿Sí me ayudan a leerlo? Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Muy bien. Así es el perezoso. Es bien irritante. Es bien irritante, dice, para sus patrones. Como el vinagre, dice, a los dientes. Iba a hacer la prueba, pero no sé qué iba a pasar. Me iba a echar vinagre y yo en la boca. Dije, para ver por qué dice eso, pero mejor me puse a investigar. Entonces, en lo que investigué, vinagre es ácido y te puede dañar, te quita el esmalte y te puede dañar las muelas, las encías, los dientes. Entonces, pero también dice, el perezoso es como el humo a los ojos. Alguien, ese sí, no lo hice, pero sí, cuando aso carne asada, cuando he asado carne asada, sí me ha caído humo a los ojos. ¿A alguien le ha caído humo a los ojos? ¿Y cómo se siente? Te arde, te hace llorar y estás así. Entonces, así es el perezoso, dice. Es como el humo a los ojos. Qué desesperante eres. Ándale como la cebolla. Entonces, es irritante. Vamos a ver el último. El perezoso es así. Todo se le antoja. Entonces, el perezoso dice, ¿cómo tengo ganas de un pozolito? Unas tostaditas con su repollito, lechuguita, con su salsita, una coca bien helada y vámonos, ¿verdad? Todo se le antoja. Ay, como miré en el WhatsApp que el hermano Pedro y la hermana Dina venden pizzitas. Ay, cómo tengo ganas de pizzitas. Y empieza ahí a alucinar, el pobrecito. Entonces, todo se le antoja al perezoso. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 21:25-26, palabra de Dios para todos. Dice: el perezoso se muere de hambre porque se niega a trabajar. Todo el día se dedica a codiciar, en cambio el justo es generoso. Entonces todo el día está codiciando, se le están tocando las cosas, pero ¿qué creen? No puede darse esos antojos. ¿Por qué? Porque no le gusta trabajar, ¿verdad? Entonces ese es otro síntoma de una persona codiciosa. Amén. ¿Están durmiendo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir. Ya vamos a terminar. Nos vamos a ir temprano porque ese pozolito. Bueno. Fíjense lo que dice la escritura en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, palabra de Dios para todos. Dice: en la primavera, época en que los reyes, ¿qué dice? En campaña militar, David envió muy bien. Entonces dice la palabra de Dios, dice que en la primavera, época en que los reyes, dice, salían en campaña militar, o sea, salían a la guerra. David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó la capital de Rabá, pero David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Luego el versículo 2 en la palabra de Dios para todos dice: una tarde David se levantó de su cama. O sea,
David, ¿dónde tenía que estar? En la guerra, ¿verdad? ¿Y qué decidió él? Quedarse. Entonces dice que una tarde se levantó de su cama. ¡Ay, qué a gusto! Aquellos andan peleando y yo aquí, ¿verdad? Y fue negligente, porque él tenía que estar en la guerra con su ejército. Entonces, en la Reina Valera dice: al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Entonces, después de restaurar la paz de la nación y convertirla en una potencia militar, David se vio envuelto en varios pecados. Uno de ellos cometió adulterio con Betsabé y luego trató de ocultarlo. Ordenó la muerte del esposo de Betsabé, Urías Eteo. Después de ser confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió de su pecado y buscó el perdón de Dios. Pero el hijo que resultó del adulterio con Betsabé murió. Entonces, muchas veces, aunque Dios nos perdone, aún tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo David fue negligente. Tenía que estar en la guerra, pero no fue a la guerra, sino se quedó. Dice que una tarde se levantó de su cama, se estiró y después caminó al balcón. ¿Y qué fue lo que vio? A Betsabé bañándose. Entonces de ahí empieza un pecado tras otro, tras otro, tras otro, que lo llevó hasta la muerte, ¿no? Porque mandó a matar a Urías Eteo. Entonces él trató de ocultar su pecado, pero cada vez se iba hundiendo más y más y más y más. Así nosotros nos pudiera suceder cuando estamos de fodongos, cuando estamos de perezosos, cuando estamos de ociosos. Pueden venir cosas o situaciones a nuestra vida, a nuestra mente, y empezar a maquinar cosas, y de ahí podemos cometer un pecado, y ese pecado nos va a llevar uno tras otro, tras otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con con la pereza. Vamos a ver las virtudes cristianas. Segunda de Pedro 1:5 al 8. Este versículo es como el clave de esta serie. Si me ayudan a leerlo, por favor. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que ir creciendo, cómo tenemos que ir añadiendo cada cosa: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y luego el versículo 8 dice: porque si estas cosas, dice, están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver esto que el pastor nos compartió desde el primer mensaje. La soberbia, ¿cómo la podemos derrotar? Siendo humildes, ¿no? Allá está. La avaricia, siendo generosos. La ira, siendo pacientes. La lujuria, siendo santos. Y la pereza que está de este lado, ¿qué creen que sea? Sé diligente, usa tus dones y edifica. Sé diligente,
usa tus dones y edifica. A todos se nos han dado dones, pero muchas veces no los llevamos a cabo, porque muchas veces ponemos el pretexto de, es que yo no sé cuál don tengo, es que yo no sé para qué Dios me llamó, si yo no sé en qué voy a servir. Entonces, una de las maneras que podemos nosotros conocer cuál es nuestro don es sirviendo. Así de fácil, es sirviendo. Si tú piensas y dices, pues yo creo que el Señor me quiere usar cantando, alabando, pues cálate allí en la cantada, en alabanza a Dios. A lo mejor y sí edificas a la iglesia, pero ¿cómo vas a saber si nunca lo haces? ¿Cómo vas a saber? Entonces, es que yo pienso que yo lo puedo hacer mejor que el hermano. Pues cálate a ver si es por ahí, ¿verdad? Y si no, pues búscale por otro lado para que encuentres los dones que Dios te ha dado y para que edifiques a tu iglesia. ¿Okay? Ya vamos terminando, mis hermanos. Vamos a ir por el pozolito. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Hay un versículo en Proverbios 6, del 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Amén. Entonces, fíjense cómo dice, tú holgazán, o tú perezoso. Y nos da una lección y nos dice que nos fijemos en las hormigas, cómo trabajan, dice. Y pues yo me puse a investigar poquito, dije a ver qué es lo que hacen las hormigas, que podamos aprender, y esto es lo que les traigo. Las hormigas piensan en el invierno durante todo el verano, por eso trabajan tanto. Las hormigas tienen claro que el verano terminará tarde o temprano, motivo por el que es importante estar preparadas para los cambios de clima y abastecerse de comida tanto como sea posible. Llevando esto a nuestra realidad, a nosotros, podemos aprender que es de sabios aprovechar los buenos momentos para prepararse para la llegada de los momentos más complicados. Entonces, ¿recuerdan la historia de José el soñador? Las vacas flacas, las vacas gordas. ¿Qué hizo José? Guardó, ¿verdad? Para el tiempo de las vacas flacas, él guardó en el granero. Y cuando vinieron esos 7 años de hambre, ellos no sufrieron de hambre. Entonces aquí nos da una enseñanza de que tenemos que también guardar, ¿verdad? Y ahorita veíamos en Eclesiastés cómo están esos dos extremos, que dice que tenemos que trabajar mucho, pero y cuando trabajas mucho, ¿quién se va a quedar con tu herencia, verdad? Entonces te puedes ir a los dos extremos. Hay personas que les gusta trabajar demasiado y hay personas que no les gusta trabajar para nada. Entonces tenemos que ir en una línea recta, porque tanto el que trabaja demasiado como el que no trabaja, entonces es algo riesgoso, porque pues el que trabaja demasiado todo el día lo usa pues para su trabajo, no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para venir a la iglesia, o sea, muchas cosas. Y el que no trabaja, pues ahorita estamos viendo lo que sucede al que es perezoso, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, las hormigas siempre harán todo lo posible para afrontar los problemas. Estos animalitos nunca se rinden sin intentarlo y siempre dan lo mejor de sí mismo. Además,
siempre piensan en equipo y trabajan en la búsqueda de comida. Para que toda la comunidad, para que todo el hormiguero tenga provisión, gracias a todos sus esfuerzos, el grupo tiene más voluntad y consigue lo necesario para sobrevivir en las épocas más húmedas y frías. Las hormigas persisten y nunca se rinden ante la adversidad. Son una especie que cuando intentan ir a algún sitio y se ven detenidos por algún obstáculo, encuentran o crean un nuevo camino. Ellas pueden subir, bajar, dar vueltas, pero jamás renunciarán a su destino. Este puede ser una gran lección para nosotros, ya que a menudo nos desmotivamos por cualquier problema que solo requiere de pensar un poco. Pese a que las hormigas se preparan muy bien para el invierno, ellas saben que se trata de una fase temporal y no se dejan apoderar de este estado mental de descanso, ya que entienden que pronto es momento de volver a tomar su rutina tradicional. Este es un mensaje que también se puede aplicar para nosotros, ya que es importante comprender que los tiempos inmóviles y de adversidad no serán eternos y que deben ser afrontados con valor y carácter, esperando a que los mejores momentos lleguen. Entonces, las hormigas nos enseñan a ser diligentes, trabajar duro, tanto individualmente como en grupo. ¿Ok? Esa es una enseñanza que nos enseña la palabra de Dios y que podemos aprender de estas pequeñitos de las hormigas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses. Ya vamos a ir terminando. 3, 6 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Se ve muy pequeño para los que alcanzan a mirar. Si por favor me pueden ayudar a leerlo. Entonces aquí vemos en la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses el deber de trabajar. El apóstol Pablo escribe esta carta y les dice a los de Tesalónica: yo tengo el derecho en que ustedes provean para mis necesidades, pero no quiero ser una carga para ustedes, dice. Por eso les doy este ejemplo, que trabajando con mis manos, dice, para que ninguno pueda decir algo de mí. Entonces, y da otra instrucción, dice: el que no trabaja, que no coma. Pero fíjense, muchas personas trabajan para el Evangelio. Dice la palabra de Dios que el que trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio. Otras personas
no trabajan para el Evangelio, tienen un trabajo secular, pero en esto hay algo que a mí me movió mucho, porque hay dos cosas que están chocando en mí y que estoy teniendo mucho confrontación ahí yo mismo. Entonces, por una parte, yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Entonces, yo quiero estar en las cosas de Dios, visitando, llevando la palabra y esto y el otro. Pero otra parte de mí me dice, pues tienes que trabajar, métete ya en un trabajo de tiempo completo. Y le digo, Señor, y voy a dejar de evangelizar, voy a dejar de prepararme, voy a dejar esto. Entonces, está esa lucha en mí, se los confieso, está esa lucha en mí. Entonces, tal vez, no lo sé, tal vez me voy a ausentar, no así de que ya no voy a venir, sino de algunas actividades, porque el Señor me manda a que tengo que proveer para mi casa. Y muchas veces, aunque trabajamos para el Señor, pero hay necesidades. Entonces, tengo que buscar la manera de que las dos cosas embonen. Entonces, les pido ahí que estén orando por nosotros para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de ustedes también quieren servir al Señor hasta de tiempo completo y eso, y muchas veces pues no se puede, ¿no? Porque se tiene que mantener a la familia y otras cosas. Entonces, pero el apóstol Pablo pues me da un ejemplo de que él trabajaba secularmente y trabajaba en el Evangelio. Entonces tengo que ponerme yo las pilas bien abusado. Entonces, ya vamos a concluir, mis hermanos. Romanos 12:11, aquí lo traigo. Si me ayudan a leerlo, por favor. Hay que ser diligentes, no perezosos. Hay que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Mis amados hermanos, ya vamos a terminar. Ahorita voy a dar la conclusión. De verdad que para mí es una bendición, un privilegio muy grande el que Dios pueda haberse fijado en mí, yo no sé por qué, y el poder estar aquí al frente y compartir de su palabra. Entonces, yo soy, la verdad, muy bendecido. Yo no soy una persona que sepa hablar mucho, yo no tengo estudios tampoco así. Tuve la oportunidad, pero no quise porque era muy bajo, ¿verdad? Entonces, el mensaje es de todos aquellos que quieran y que puedan y tengan la oportunidad, porque van a ser bendecidos de parte de Dios, de servirle a Dios con todo su corazón. Háganlo, no pospongan las cosas, no lo dejen para después, luego lo hagan, ¿verdad? Como mirábamos ahorita, que decía, ahorita lo hago, después lo hago. Entonces, si tú quieres servir al Señor, ahora es el momento. No posponga las cosas, ni digas, pues para el otro año, porque este año pues ya empezaron con los ministerios, ya empezaron con todo eso. No, siempre va a haber trabajo en todo el año. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Necesitamos, hermanos,
más obreros que se levanten a trabajar para el Señor. Entonces, jóvenes, también les exhorto con amor a que se levanten a trabajar. Ustedes no son los jóvenes del mañana, ustedes son los jóvenes del presente. Ustedes ya están, han de saber más que yo, más que muchos de aquí, y tienen que servirle al Señor con todas sus fuerzas. Entonces hay muchos jóvenes que yo, gracias a Dios, he conocido y que tienen mucho que dar para el Señor. Entonces vamos a concluir. Dios trabajó desde la creación. Cuando Dios creó al hombre, le da un trabajo, le pone a cuidar de su creación. Y cuando fueron expulsados del Edén a causa del pecado, el Señor le dijo a Adán, en Génesis 3:19-20, le dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque eres polvo, y al polvo volverás. El Señor en San Juan, en el Evangelio de Juan 5, sana a un paralítico, y muchos están en desacuerdo en eso. Y en el versículo 17, para concluir, el Señor le responde y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, hermanos, hay que ser diligentes y no perezosos. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos las gracias, mi buen Dios, gracias. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor, nuevamente escuchando, Dios, este mensaje, Dios. Gracias porque usted habló a mi vida, a mi corazón, Señor, me confrontó. Y no sé si hay alguien más aquí, Señor, pero le pedimos, Señor, que nos perdone cuando hemos sido, Señor, negligentes, cuando no hemos hecho, Padre, lo que tenemos que hacer, las obligaciones, Padre, que usted nos manda, que usted manda en su palabra, Señor. Perdónenos, Dios. Ayúdenos, Señor, a ser diligentes, no perezosos, Señor, fervientes en espíritu, Dios. Gracias, mi buen Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Dios, porque solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.